Hola, bienvenidos a CF en Internet. Qué bueno que están entre nosotros. Y si nos visitas por primera vez, te damos la gran bienvenida a nuestra iglesia y te invitamos a que llenes una tarjeta de conexión. Lo puedes hacer visitando a cfmiami.es/conectar. Y bueno, continuamos nuestra serie Narrador de Historias, donde el pastor José está dando un estudio maravilloso de cómo Jesús hablaba en las parábolas a sus seguidores. Así que esperamos que puedas conectarte y recibir de este gran mensaje aquí físicamente en nuestras localidades, nuestras sedes o a través de CF en Internet. Y ahora vamos a adorar a Dios juntos. Hola iglesia, ¿cómo estamos hoy? Vamos a alabar a nuestro Señor hoy juntos. Vamos a poner las palmas juntas. Cantamos. Mi alabanza es un arma que silenciará a todo enemigo y toda ansiedad. Adoraré, te adoraré. Cantamos. Tu nombre canto y alumbra toda oscuridad. Proclamaré con todo tu victoria. Adoraré, te adoraré. Cantamos. Sé que los muros caerán, gigantes vencerán. El jurado irá a adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará. Con la creación me uno a adorarte. Oh, te adoramos. El bello y canto y vence toda tempestad. Y abandonadamente en mi interior tú calmarás. Confiaré, en ti confiaré. Sé que los muros caerán, gigantes vencerás. Eterno voy a adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará. Con la creación me uno a adorarte. Oh, te adoramos. Solo en ti soy libre. Solo en ti hay vida. Con los cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti soy libre. Solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoramos. Sé que los muros caerán, gigantes vencerán. Eterno voy a adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará. Con la creación me uno a adorarte. Sé que los muros caerán, gigantes vencerán. Eterno voy a adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará. Por la creación me uno a adorarte. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos, Dios. Vamos a continuar a alabar al Señor. Amén.
cesarán al oír tu llamar. Paz, una adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Sopla vida en mí, que te adora otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Cantamos, iglesia, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Con tu poder las tinieblas vencerán. No hay otro igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro igual. Cristo, Cristo, la oscuridad delante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad delante. Cristo, Cristo. Con tu poder las tinieblas vencerán. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cantamos. Con tu poder las tinieblas vencerán. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad delante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad delante. Cristo, Cristo. Amén, amén. En el nombre de Cristo tenemos victoria, amén. Vamos a cantar esta canción juntas, que habla de la victoria que tenemos en el nombre de Dios. Cantamos juntos. Me levantaré y no temeré, eres el más fuerte.
nadie como tú, poderoso Dios, eres quien va al frente. Solo en tu nombre hay victoria. Al enemigo tú silencias. El rey que reina por la eternidad. Cristo, Cristo. En batalla tu poder revelarás, caen los gigantes. Sin retroceder y muros ver caer en el nombre de mi Cristo. Solo en tu nombre hay victoria. Al enemigo tú silenciarás. El rey que reina por la eternidad. Cristo, 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 Cristo. Iglesia, creemos eso, que en el nombre de Jesús podemos encontrar nuestra victoria, podemos confiar en su nombre. Amén. Cantamos. La victoria tuya es, la victoria tuya es Jesús, Jesús. A la muerte él tumbó, al infierno derrotó. Jesucito. La victoria tuya es, la victoria tuya es Jesús, Jesús. A la muerte entregó, al infierno derrotó. Jesucito. Solo en tu nombre hay victoria. Al enemigo tú silenciarás. El rey que reina por la eternidad. Cristo, Cristo. Solo en tu nombre hay victoria. Al enemigo tú silenciarás. El rey que reina por la eternidad. Cristo, Cristo, Cristo. Solo en su nombre hay victoria. Él al enemigo silenciará. Nuestro Dios es el Rey que reina por la eternidad. Qué lindo poder adorar juntos a Dios en este día. Dios nos ha llamado a servir a nuestra iglesia. Es por eso que tuvimos una conferencia para matrimonios titulada Amor y Respeto, donde 100 parejas pudieron recibir de Dios, pudieron recibir herramientas, instrumentos para ser edificados en su matrimonio y tener un matrimonio saludable. Y todo eso es posible gracias a su generosidad. Te invitamos a que seas un dador constante y lo puedes hacer visitando a cfmiami.es/dar. Así que no dejes de dar tu ofrenda en este día. Te bendecimos y gracias por ayudar a otros a seguir a Jesús. Oremos.
Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites dar de lo mucho que tú nos has dado, Padre. Gracias porque tú pones en nuestros corazones dar más allá, Señor, aún de nuestras propias fuerzas, porque sabemos que las fuerzas vienen de ti. Bendice esas ofrendas, Señor, y que sean para edificar a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando mi hijo tenía 2 años, comencé a ponerme bien enferma. Los doctores no podían encontrar por qué era, si yo era tan joven, que estaba tan enferma. Entonces yo pasé unos 2 años de mi vida yendo de doctor a doctor a doctor. Yo tenía tanto miedo que yo ya ni salía a ningún lado. Yo usé eso como excusa para no venir a la iglesia y oír la palabra. Nosotros vivíamos como a unas 2 cuadras de la sede de Palmetto Bay y mis vecinos de abajo comenzaron a invitarme. Mis vecinos siguieron invitándome y vinieron a mi casa y me dijeron: hey, sabemos que tienes un niño pequeño y es temporada de Pascua y deberías ir a esta obra. Es una obra basada en la historia de Jesús. Y jalaron los hilos de mi corazón. Y como tenía un niño pequeño, yo quería que hiciéramos algo para la Pascua. Entonces un día pensé: ¿sabes qué? Voy a ser valiente y voy a ir. Nos sentamos en el auditorio y nos vimos la historia de Jesús. Y a mi niño le fascinó. A mí me fascinó. Y entonces yo pensé: voy a venir a visitar a esta iglesia. Y cuando finalmente llegué aquí, ese fin de semana, yo entré, me senté y no podía creer que Dios había usado a mis vecinos para traerme aquí. Y fue como la seguridad de que esto es lo que Dios quería para mi vida. Ya son casi 12 años de que estoy viviendo mi llamado. Mis vecinos no se dieron por vencidos. Si ellos se hubieran dado por vencidos después de esa primera invitación, ellos no hubieran sido parte de mi caminar o el cambio en mi vida, en el cambio de la vida de mis hijos. Si puedo animar a alguien, es diciéndote que no te des por vencido. Sigue dándole a ese vecino una invitación porque nunca sabes cómo Dios te va a usar para impactar a una vida. Vamos a continuar a alabar al Señor porque Él es un buen Padre. Amén, iglesia. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerzas das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios. Estoy bien, tú en mi ser. Hoy derramo ante ti mi corazón. Estoy bien, tú en mi ser. Hoy derramo ante ti mi adoración. Grande eres Dios. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerzas das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios. Cantamos, iglesia. Estoy bien, tú en mi ser. Hoy derramo ante ti mi corazón. Estoy bien, tú en mi ser. Hoy derramo ante ti mi adoración. Estoy bien, tú en mi ser. Hoy derramo ante ti mi corazón. Estoy bien, tú en mi ser. Hoy derramo ante ti mi adoración. En todos nuestros locales,
Sigamos alabando al Señor, porque Él es un buen Padre. Gracias por su sacrificio, por su amor y por su bondad. La tierra te adorará, mis huesos te proclamarán. Grande eres Dios. Cantamos, iglesia, la tierra. La tierra te adorará, mis huesos te proclamarán. Grande eres Dios. La tierra te adorará, mis huesos te proclamarán. Grande eres Dios. La tierra te adorará, mis huesos te proclamarán. Grande eres Dios. Nuestro aliento, mi ser, olvidamos de ti, mi corazón. Nuestro aliento, mi ser, olvidamos de ti, mi adoración. Nuestro aliento, mi ser, olvidamos de ti, mi corazón. Nuestro aliento, mi ser, olvidamos de ti, mi adoración. Grande eres Dios, oh cantamos. Grande Grande es nuestro Dios. Vamos a celebrar con nuestras palmas la grandeza de nuestro poderoso y grandioso Señor. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y hago parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship en español. Y hoy continuamos con nuestra serie Narrador de Historias. Y hoy vamos a hablar de una parábola preciosa. Y es precisamente la parábola de la semilla que crece. Y para eso quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Leemos la palabra del Señor. Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en esta hora. Yo quiero iniciar con la historia de un hombre extraordinario. Hay muchas biografías que son interesantes, pero esta es particularmente extraordinaria. Es la vida de un hombre que se ha conocido como el padre de las misiones modernas. Eso es como se ha conocido este hombre, el padre de las misiones modernas. Ahora, quiero contarles que este hombre se llama William Carey. Y William Carey ha sido un hombre que ha sido reconocido por sus grandes logros en el campo misionero. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en
sus orígenes es sorprendente porque resulta que William Carey no tuvo ninguna educación sorprendente. De hecho, fue bastante mediocre su educación. Él jamás pisó una universidad, no tomó ni un curso universitario, nunca fue al seminario. De hecho, él nació en una familia sumamente pobre en un pueblo olvidado de Inglaterra. Así que este hombre no tenía absolutamente nada de dónde cogerse para ser grande en la vida. De hecho, pareciera que estuviera destinado a ser un absoluto fracaso. Pero a los 17 años, William Carey entrega su vida a Cristo. Y a partir de ese momento, William Carey se dedicó a ser un hombre de la Biblia. Él dijo: yo seré un hombre, no solamente en conocimiento, sino también en práctica. Seré un hombre absolutamente bíblico. Y a partir de ese momento tuvo una gran pasión por compartir el evangelio con todo el mundo. De hecho, se interesó tanto por la Biblia que a pesar de su educación mediocre, él se dedicó a estudiar por sí mismo griego y hebreo para conocer mejor las escrituras. Así que a los 18 años él se dedicó a aprender griego y hebreo, y adicionalmente se dio cuenta que tenía una habilidad especial para los idiomas, y también aprendió italiano, holandés y francés. Muy bien, luego a los 26 años este hombre es ordenado como pastor y pastoreó un par de iglesias, y en estas iglesias él tuvo una pasión por compartir el evangelio con otras personas. En medio de eso se dio cuenta que la iglesia, ya 150 años después de la Reforma Protestante, estaba como dormida, como que la iglesia no había despertado para evangelizar al mundo. Así que él se dedicó a promover la idea de que era necesaria la evangelización mundial. Por lo tanto, él escribió un pequeño folleto y le compartió a otros pastores la necesidad de efectivamente evangelizar e ir hasta lo último de la tierra. Y de ese esfuerzo de William Carey se formó una agencia misionera. Muy bien. Luego, ya a los 33 años, William Carey es comisionado como uno de los primeros misioneros de esta agencia y se va para la India por 5 meses con su pequeña familia, aunque nunca regresó a Inglaterra. Así que él se fue para la India, y 1 año y medio después de llegar a la India, él ya estaba predicando en bengalí. Otro año y medio después, él ya estaba hablando hindi y también urdu. Un hombre brillante. A este punto ya hablaba como 10 idiomas diferentes. Muy bien. Los primeros 7 años en la India fueron muy difíciles. Estos primeros 7 años fueron durísimos. William Carey perdió a su hijo de 5 años. Su esposa empezó a tener problemas mentales a partir de la pérdida de su hijo, hasta que murió en 1807. Luego se mueren 2 de sus otras hijas. Luego se casa, pero resulta que su esposa se muere 13 años después. Pero estos primeros 7 años en la India fueron tan difíciles que solamente bautizó a su primer convertido 7 años después de haber llegado. Imagínense ustedes 7 años compartiendo el evangelio y solamente después de 7 años alguien decide bautizarse. Pero bueno, a los 40 años este hombre publica por primera vez el Nuevo Testamento en bengalí. Este hombre se dedicó durante 7 años no solamente a predicar, sino también estuvo muy atento de traducir este Nuevo Testamento al bengalí. Así que este hombre ha sido increíble en todo el avance de las misiones mundiales. Luego, hacia el final de sus años, William Carey, por fin, después de haber plantado tanta semilla, él entonces ve la gran cosecha que había acumulado a lo largo de los años. Resulta que al final de sus años, ya 40 años después
de haber llegado a la India, cuando tenía 73 años, este hombre, bajo su influencia, no solamente se había ampliado la misión para la que él trabajaba. Habían 14 estaciones misioneras en diferentes partes de la India. Habían más de 50 unidades o familias misioneras. Algunos eran individuos, otros eran familias. Por toda la India, la mitad de ellos eran nativos de la India. Habían decenas de pastores que habían sido formados a través de la enseñanza de William Carey. Adicionalmente, de tener todos estos pastores entrenados, habían decenas de iglesias por todo lado. Así que al final de su vida, William Carey miró la gran cosecha, y no solamente eso, sino que él fundó la primera universidad que hubo en toda la India, la Universidad de Serampore, la primera universidad en toda la India. Y al final de sus días, la Biblia entera o porciones de la Biblia se habían traducido a 44 idiomas o dialectos en la India. Ahora, permítanme traer esta increíble biografía de William Carey a nuestra enseñanza de hoy, porque esto es precisamente una ilustración de lo que Dios desea hacer con tu vida y con mi vida. Dios desea que la semilla de la palabra de Dios que ha sido plantada en nuestros corazones dé un fruto abundante. Y hoy quiero compartir con ustedes la idea principal, y es precisamente la idea principal de este mensaje, una de las frases célebres de William Carey, y es: espera grandes cosas de Dios y emprende grandes cosas para Dios. Y tú te estarás preguntando, bueno, pero ¿cómo puede la palabra de Dios producir tanto fruto en la vida de una persona? De hecho, ¿cómo puedo hacer yo para que la palabra de Dios dé un fruto tan increíble y mi vida tenga un impacto tan grande? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a responder hoy a la luz del texto de la palabra del Señor aquí en Marcos capítulo 4. Ahora quiero recordarles que esta es una parábola, y parábola es una palabra compuesta que viene del griego, que incluye una preposición que es para. Y esta preposición para significa poner algo, una cosa al lado de la otra, una cosa al lado de la otra. Y en este caso es poner una ilustración al lado de una verdad espiritual, para que se pueda expresar mejor dicha verdad espiritual. Eso es precisamente una parábola, algo que ilustra una verdad espiritual por medio de una comparación o por medio de un ejemplo ilustrativo. La semana pasada el pastor José Peña nos explicó sobre la parábola de los terrenos, y se habló de cómo la semilla cae en diferentes tipos de terrenos, y ahí se hablaba de la responsabilidad humana de no permitir que la superficialidad, que los afanes de este mundo o el amor por este mundo ahoguen la palabra del Señor, sino que produzca un fruto abundante. Y hoy vamos a ver esta parábola de la semilla que crece, en donde se resalta la soberanía de Dios en el fruto que se produce en la vida de las personas en las que se siembra la palabra de Dios. Vamos a mirar el punto número 1 aquí, y es: debo sembrar la semilla. Debo sembrar la semilla. Miremos el versículo 26, lo que nos dice. Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Y luego nos dice acá el versículo 27, y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. Ahora, este pasaje resalta precisamente la necesidad de nosotros sembrar la semilla en las vidas de los demás, la semilla de la palabra de Dios. Hay una responsabilidad, por eso el primer punto es: debo sembrar la semilla, porque esa es la responsabilidad que como creyentes tenemos. Debemos nosotros salir y compartir la semilla de la palabra de Dios a otras personas.
En mi vida alguien fue diligente, en mi vida alguien me amó suficiente para compartirme la palabra de Dios, para sembrarme la semilla. La primera persona que sembró la semilla en mí fue mi esposa. En ese tiempo éramos novios, solamente estábamos saliendo apenas, y ella llega a los pies del Señor y ella empieza a hablarme de Jesús, empieza a plantarme la semilla, pero yo no quise escucharla. Mi corazón estaba como ese terreno duro. Sin embargo, lo que resalta esta parábola es que la semilla produce su fruto a su tiempo. Lo que nos dice el texto es que el sembrador, la persona que siembra la semilla, no tiene ni idea cómo suceden estas cosas, pero la responsabilidad aún permanece de sembrarla. Luego yo voy a la iglesia a donde iba mi novia en ese tiempo, y allí el pastor de esa iglesia se dedicó a plantar la semilla, a regar la semilla, y efectivamente muy pronto esa semilla empezó a dar fruto. Piensa por un momento, ¿quién ha sembrado la semilla de la palabra de Dios en tu vida? Si esta no es tu primera vez escuchando la palabra de Dios, alguien lo hizo primero. Alguien tomó el tiempo, alguien tomó el esfuerzo para llamarte, para invitarte, para compartirte, para sentarse contigo y decirte, mira, eso es lo que Jesús ha hecho en mi vida y yo quiero compartirlo contigo. Alguien te ha compartido la Biblia, alguien te ha compartido algún versículo, alguien te ha compartido la palabra de Dios. Y eso es lo que el reino de Dios debe ser. Cuando salimos nosotros a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Y hoy estoy muy agradecido por ese hombre que se llama Diego Fernando López, en una pequeña iglesia hispana en el estado de Nueva Jersey, cuando yo vine a estudiar mi universidad aquí a los Estados Unidos. Un hombre que fue fiel en sembrar esa semilla, en regarla y en ayudarme a que esa semilla diera fruto. Así que un saludo especial para el pastor Diego, donde quiera que se encuentre. De verdad que Dios ha hecho cosas hermosas a partir de la diligencia y el amor que tú tuviste con mi vida. Así que si de repente esta semana recuerdas quién lo hizo, te invito y te animo a que llames a esa persona y le agradezcas por haber sembrado esa semilla en tu vida. Entonces, el Señor Jesús compara el reino de Dios con un agricultor que diligentemente sale a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Ahora, si nosotros pensamos por qué debemos andar sembrando nosotros la semilla de la palabra de Dios, pues nos damos cuenta es porque esta semilla es poderosa. Miren lo que dice Primera de Pedro al respecto de este aspecto. Pues han nacido de nuevo, se nos ha sido dada una vida nueva, no de una simiente corruptible, no de algo que perece, no de algo pasajero, sino de una que es incorruptible. Y luego dice el apóstol Pedro, es decir, nos va a explicar cuál es la simiente, cuál es la semilla que se nos sembró. Dice, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No fue una semilla muerta. No es algo inerte. A veces la gente piensa que la Biblia es un libro ahí escrito por hombres como cualquier otro y que no tiene ningún poder. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. ¿Y qué le pasa a la hierba? Dice, sécase la hierba y cáese la flor. Se seca y se cae. Pero miren, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Esa es la semilla que a ustedes les fue sembrada. Eso es lo que Dios desea, que nosotros entendamos la utilidad, el poder, la magnitud, la vida, la gloria que hay en la palabra de Dios. Y entonces nosotros vamos a estar motivados a sembrar esta semilla de una manera muy especial. Y ahora nosotros sembramos esta semilla viva que produce vida eterna, que produce vida nueva, que produce matrimonios nuevos, que produce relaciones nuevas, que restaura al que está quebrantado, que da vida al que está muerto en sus delitos y pecados, que da sabiduría al necio, que transforma el alma. Esta es la semilla que Dios nos está mandando a que nosotros sembremos a todo el mundo. Ahora, ¿cómo la sembramos? La sembramos compartiéndola por redes sociales, la sembramos hablándola, la sembramos de repente regalando una Biblia, regalando cosas impresas, compartiendo
con alguien, de pronto invitando al vecino a tomar una taza de café en nuestra casa y compartiéndole la esperanza que hay en Jesús por medio de las Escrituras. Ahora, William Carey fue apasionado y fue tan grande su pasión de sembrar la semilla que él estuvo dispuesto a ir hasta lo último de la tierra para él, que era la India, para sembrarla. Su pasión de compartir las Escrituras con otras personas lo llevó hasta la India, porque él entendió la grandeza de esta semilla. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ir para sembrar la semilla? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a invertir? ¿Qué estamos dispuestos a dar para que esa semilla llegue a otros corazones? Ahora, debemos sembrar la semilla. Y quiero recordarles la idea principal, que es el gran dicho de William Carey: espera grandes cosas de Dios y emprende grandes cosas para Dios. Y precisamente el punto número 2 que quiero tocar en esta hora es: debo confiar en la efectividad de la semilla. Obviamente debemos confiar en que es efectiva. Miremos lo que nos dice el pasaje aquí en Marcos a continuación en el versículo 27. ¿Qué pasa? El hombre llega y siembra la semilla y luego se acuesta de noche. O sea, el sembrador va y él no queda preocupado, él simplemente siembra la semilla y se va a dormir, a descansar, y se levanta de día y la semilla brota y crece. Obviamente no de una noche al día, sino que el texto en el original nos habla de esto, que va, duerme y se levanta, algo continuo, y la semilla crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. Él no tiene ni idea cómo una pepita pequeñita, una cosita redondita, muerta, que pareciera muerta, porque no está muerta, pero que es como inerte, que parece algo plástico, que parece algo insignificante, que no tiene ningún impacto, ningún efecto. ¿Cómo eso toma vida? ¿Cómo eso empieza a germinar? No lo sabe. Ahora, el crecimiento no depende de él. Ahora miremos esta imagen aquí en pantalla, y aquí vemos un ejemplo de semillas que empiezan a germinar. Lo interesante es que algunas semillas generan una hojita más grande que otra, algunas semillas germinan más rápido que otras. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Ni siquiera los científicos lo saben. Nadie puede decir, de esta semilla, esta va a germinar primero que la otra. Nadie lo sabe. ¿Cómo? Nadie lo sabe. Ni siquiera el agricultor. Lo que sabemos es que es obra de Dios, es su plan soberano, es su voluntad soberana la que opera el fruto y que germinen estas semillas en los corazones de diferentes maneras. En mi caso, al año y 2 meses que la semilla fue plantada en mi corazón, a los 19 años yo ya estaba plantando una iglesia en Sudamérica. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Cómo? Tampoco sé. No me pregunten. Simplemente había en mí un deseo consumidor. Para William Carey, él llegó a los 33 años a la India. Se tomó todos esos años preparándose, estudiando, formándose para ir y compartir el evangelio a otras personas en otros idiomas. Ese fue el amor, esa fue la pasión. La germinación de la semilla no depende de nosotros, así como tampoco depende el fruto de nosotros. Por eso podemos irnos a acostar tranquilos. Por eso podemos sembrar la semilla, el resto lo hace el Señor. Tú no vas a cambiar a nadie, yo no puedo cambiar a nadie, ninguno de nosotros vamos a convencer a nadie. Simplemente sembramos la semilla y nos vamos a dormir como el agricultor, porque ninguno de nosotros puede hacer nada más. Y por eso es ahí donde debemos confiar en la efectividad de la semilla. Imagínense la confianza de William Carey para irse hasta la India. Él tenía que confiar en que esta semilla producía vida. Él tenía que confiar en que esta semilla produciría fruto. ¿Cómo? Él no tenía ni idea. ¿Cuándo? Él no sabía cómo. Pero él
fielmente confió en la efectividad de la semilla, aunque él se demoró 7 años para ver el primer convertido. La primera persona que aceptó el evangelio, 7 años, y en medio de esos 7 años, prueba tras prueba, muerte de su hijo, muerte de su primera esposa, muerte luego de sus hijas, y con los años también se le muere su segunda esposa. Muchísimas pruebas, pero él confió en la efectividad de la semilla. A veces no compartimos el evangelio, ¿saben por qué? Porque no confiamos en la efectividad de la semilla y decimos, eso que va a servir, eso que va a funcionar. ¿Cómo va a ser eso? El año pasado tuve la oportunidad de que se probara en mí mi confianza en la semilla. El Señor me llevó al sudeste de Asia, y estando en el sudeste de Asia estaba caminando por diferentes veredas con un traductor, porque no tengo la habilidad de William Carey con los idiomas. Entonces necesitaba un traductor, e íbamos vereda por vereda compartiendo el evangelio, y había gente que jamás había escuchado ni siquiera el nombre de Jesús. Había gente que jamás había escuchado que era una Biblia. No sabían qué era eso. Y en mi mente humana yo decía, bueno, pero wow, esta gente no tiene ni idea. No saben nada, ni quién es Jesús. Y por momentos yo pensaba y decía, wow, espero que esto funcione. Y al mismo tiempo decía, tiene que funcionar, Señor, es tu palabra. Es tu palabra. Tenemos que confiar en ella, porque si no, pues no vamos a ir a compartir a nadie. Si yo no creo que funciona, si yo no creo que tiene vida, si yo no creo que transforma, si yo no creo que genera una vida nueva en alguien, pues nunca la voy a ir a compartir, y mejor me quedo en la casa haciendo otra cosa, o me voy a dar una vuelta. Pero cuando yo confío en la efectividad de esta semilla, yo voy a invertir mi tiempo, mis talentos, mis dones, voy a poner a toda mi familia, me voy a movilizar para sembrar esta semilla. La pregunta es, ¿qué está causando esta semilla en tu vida? ¿Cuál es el fruto que tú estás viendo? No solamente de ir a sembrarla, sino en ti mismo. No existe tal cosa de que la semilla fue sembrada en mi corazón, pero no ha dado fruto. Y hay gente que dice, no, mi familia, todos ellos son creyentes. Y uno les pregunta, ¿pero por qué no vienen a la iglesia? No, ellos todavía no están listos, pero ellos hicieron la oración de fe. Y la gente cree que haciendo una oración de fe de labios para afuera, o sea que no es una verdadera oración de fe porque es de labios para afuera, la gente cree que con esa manifestación verbal de labios para afuera ya tienen el cielo asegurado y ya son creyentes. Mentira, porque se cree, dice la Biblia, que se cree con el corazón. Ahí en Romanos, se cree con el corazón. Entonces, si esa oración verbal no acompaña una realidad en mi corazón, pues no sirve de nada. Y si la palabra de Dios fue sembrada en mi corazón y no germinó, pues por eso es que no hay fruto, porque no ha germinado, porque de pronto el corazón es duro, volviendo a la parábola de los terrenos. Pero aquí se habla de que Dios es soberano, Dios es el que opera, Dios es el que obra, Dios es el que hace que esto crezca y que se produzca todo el fruto que debe producirse. Ahora miremos el versículo 28, dice: la tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Ahora, cuando dice por sí misma, me encanta esta palabra en griego, porque es autómatos, de donde viene la palabra en español automático. Por sí misma, o sea, automáticamente la tierra produce el fruto automáticamente. No hay nada que tú y yo podamos hacer más allá de plantarla. Dios mismo da el agua, Dios mismo da el aire, Dios mismo da la luz, Dios mismo da todos los elementos, da los nutrientes a la tierra, y esta semilla germina y esta semilla crece. Dice que primero viene la hoja. Entonces, lo primero que surge es esa hojita. O sea, debe haber una evidencia. De pronto no es el fruto completo, de pronto no es que ya estás transformado, de pronto no es que ya eres un misionero, pero debe haber fruto. Primero la hoja. Ahí empieza el proceso. Luego dice que luego la espiga. Y Jesús está hablando de una planta de trigo. Y obviamente no se queda en lo básico, no se va a quedar en la hojita, no se va a quedar en los rudimentos, en las cosas iniciales, sino que luego va madurando la cosa y entonces crece y aparece la espiga.
Hay gente que se queda en la etapa de la hojita. Ay, no me saludaron, no vuelvo a la iglesia. Ay, me molestó aquello, no vuelvo a la iglesia. Ay, el pastor no me miró, no vuelvo a la iglesia. Ay, no me gustó la alabanza, no vuelvo a la iglesia. Esos son los que se quedaron en la etapa de hojita, inmadurez. Pero el que madura, entonces viene la espiga y se produce un fruto en su vida. Y luego dice, y después el grano maduro en la espiga. O sea, ya empieza a verse esa espiga dorada, llena de fruto. Ese es el proceso en la vida del creyente. Ahora pregúntate, mírate al espejo de la palabra. ¿Ves fruto en tu vida? ¿En qué etapa estarás? ¿Eres la etapa de la hojita, de pronto la espiga, o de pronto ya la espiga llena de fruto? ¿Cómo nos ven los demás? Si tú le preguntas a tus hijos, si tú le preguntas a tu pareja, amor, ¿cómo me ves entre la hoja, la espiga y la espiga llena de fruto? ¿Cómo me ves espiritualmente? ¿Cuál sería la respuesta de los demás? ¿Sería que nos quedamos en la inmadurez? ¿O ya hay un fruto evidente en nuestras vidas? Ahora, no es lo que sepamos de la Biblia. Hay gente que se sabe la Biblia al derecho y al revés. Es lo que aplicamos de la Biblia, lo que importa. Así como el agricultor no puede forzar el crecimiento de la semilla, nosotros tampoco podemos forzar el crecimiento de la semilla en la vida de nadie. Es algo que sucede automáticamente conforme el plan soberano de Dios. Nosotros exponemos a las personas a la semilla. Nosotros esparcimos la semilla, lanzamos la semilla, pero el crecimiento es algo que es conforme a la voluntad de Dios. La manera en la cual Dios usa su semilla en los corazones de la gente es algo misterioso. No lo entendemos, no lo sabemos, pero nosotros estamos llamados a plantar esa semilla. Ahora quiero recordarles la idea principal. Recordemos, esperemos grandes cosas de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Espera grandes cosas de Dios y emprende grandes cosas para Dios. Y es mi oración que Dios te esté inquietando a través de ese mensaje para ver tú qué vas a hacer con tu vida, para ver de qué manera tú vas a participar en la gran comisión, cómo tú vas a ser parte para llevar esta semilla a otras personas. Y punto número 3 y último, debo tener esperanza en la victoria de la cosecha. Miremos lo que nos dice el texto aquí en el versículo 29. Y cuando el fruto lo permite, o sea, ya cuando está listo, él, o sea, el que lo sembró, el agricultor, enseguida mete la hoz para, obviamente, ya cortar las espigas, porque ha llegado el tiempo de la siega. Entonces, cuando llega el momento, empezamos a ver ese fruto y ya se empieza a recoger ese fruto abundante. Hoy estoy celebrando el cumpleaños número 18 de mi hija menor, Camilita. Y amados, con un orgullo santo, no un orgullo malo, un orgullo santo, le doy gracias al Señor humildemente, porque veo en su vida, si bien no es una niña perfecta, ninguno de nosotros lo somos, y no quiero hacerla ver como perfecta, es una niña que ama al Señor, es una niña que está usando sus dones para el Señor, es una niña que está dando fruto. Amados, esta ha sido la siembra con mi esposa durante años en nuestras dos hijas, y hoy verla convertirse en un adulto es algo maravilloso y es algo que me llena de muchísimo gozo. Y esto es lo que Dios desea, que tú recojas cosecha en tu hogar primeramente. No puedes ir descuidar tu casa e irte de misionero para ningún lado, sino que primero en tu casa y luego sí con los demás. Ahora, Dios mismo es el autor de todo crecimiento espiritual. Y Él ha establecido que nosotros seamos diligentes en sembrar. Y obviamente podemos confiar en esa esperanza de la victoria de la cosecha. Nosotros plantamos, nosotros esparcimos la semilla, pero finalmente Dios es el que da el crecimiento. Miren lo que dice aquí 1 Corintios, versículo 6 del capítulo 3. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Dios ha dado el crecimiento. Mira el siguiente versículo, versículo 7. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros, tú y yo, somos simplemente agricultores, los que sembramos.
pero la gloria es del Señor. Él es el que recibe toda la gloria. Miren lo que dice Juan aquí en el capítulo 4, versículo 35. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Aunque hay unos tiempos, el Señor les dice, miren, el tiempo ha llegado para recoger la cosecha. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que ciega. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. ¿Cuál es la cosecha en tu vida? ¿Qué es lo que Dios está produciendo a través de ti? ¿Cuántas personas han llegado a la fe a través de ti? Ahora, tú dirás, bueno, es que yo no tengo la capacidad de hablar, a mí me da temor. Y recuerdo un hombre que alguna vez vino a nuestro hogar cuando éramos misioneros en Colombia hace años, y él vino a nuestro hogar y él nos estuvo enseñando algunas cosas de la palabra en la iglesia, etcétera, y él dijo, yo no soy predicador. Yo pensé que él era misionero, pero me dijo, yo no soy predicador, yo vengo a enseñarles algunas cosas, pero Dios me llamó a mí para ser proveedor. Y le dije, ¿cómo así? Me dijo, Dios a mí me dio la capacidad de hacer dinero. Entonces Dios me llamó desde muy joven a hacer dinero y estudié negocios y tengo negocios y hago mucho dinero y dono el 90% para la obra de Dios. Esa es la manera en cómo yo aporto al reino. Eso fue lo que él me dijo. Me sorprendió, me impactó. Nunca había conocido a alguien que viviera para hacer dinero, para financiar el esparcimiento de la semilla de la palabra de Dios. De pronto tú dices, bueno, yo no soy bueno ni para hacer dinero ni para predicar, pero a mí me encanta dar la bienvenida a la gente cuando viene a la iglesia. Me encanta pararme en un parqueadero a darle la bienvenida a los que se acercan en sus automóviles. Me encanta la alabanza, me encanta cantar, me encanta un instrumento. Bueno, ponlo al servicio de nuestro buen Señor. La semilla de la palabra produce fruto a su tiempo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para sembrarla? Esa sería una de las preguntas con las que te quiero dejar. ¿Y cuál es el fruto evidente en tu vida? De que la semilla en realidad germinó, de que la semilla en realidad la recibiste y está produciendo fruto abundante. William Carey recogió una gran cosecha al final de su vida. Y de pronto tú dirás, pero pastor, eso fue William Carey. Yo no soy William Carey. Yo no tengo la capacidad de aprender todos esos idiomas. Yo mejor dicho, ni siquiera he ido más allá al siguiente pueblo. Yo nunca he salido de mi casa, de más allá de mi barrio, de mi lugar, de donde vivo, de mi ciudad. Yo no he ido por allá. ¿Yo qué me voy a ir por allá lejos? Yo no puedo hablar, a duras penas hablo español. ¿Qué me voy a poner a aprender otros idiomas? Y bueno, esa puede ser tu realidad. Pero de pronto Dios te está llamando a las misiones. Dios te está llamando a ir a otro lugar. No necesitas ser muy lejos. No necesitas ser en otro idioma. Pero ¿qué de aquellos que Dios no está llamando a eso? Todo el mundo conoce de William Carey, pero les quiero hablar de un hombre, para terminar, que se llamó John Ward. Cuando William Carey tenía 17 años, jovencito, él era zapatero desde joven. Era una profesión muy baja en la escala social en Inglaterra. Los pobres eran zapateros. John Ward era un remendón de zapatos. No llegaba ni a zapatero. Era un remendón de zapatos. Y mientras remendaba zapatos junto a William Carey, John Ward fue fiel y le compartió el evangelio a William Carey. Le sembró la semilla a este joven de 17 años, quien murió a los 73 años, habiendo dejado un legado increíble, habiéndole llevado la Biblia a millones de personas en sus propios idiomas, más de 40. ¿Qué sabes tú si la próxima persona a la que le compartas el evangelio será el próximo William Carey? Si bien no todos seremos William Carey, todos sí podemos hacer lo que John Ward hizo: compartir la fe con otras personas, compartir el evangelio, sembrar la semilla humildemente. Quiero invitarlos a una gran oportunidad que tendremos este próximo
27 de marzo. Vamos a tener el gran día de servicio en todas nuestras sedes locales aquí en Miami y en todas nuestras sedes globales en Latinoamérica. Y todos nos vamos a volcar a servir a nuestra comunidad a través de actos de servicio que cada una de las sedes va a tener. Vamos a compartir el amor de Dios y vamos a plantar la semilla del Evangelio. Quiero invitarlos a que vayan a cfmiami.es/gran día para ver todas las oportunidades de servicio y se inscriban. En sus sedes en Latinoamérica, por favor, comuníquense con sus pastores locales de las iglesias Christ Fellowship, Familia Cristiana, para que ellos les indiquen cuáles son las actividades que van a estar realizando en cada una de estas sedes. El servicio es una demostración de amor y una manera de sembrar la semilla de la palabra de Dios. La idea principal, y con esto cerramos: espera grandes cosas de Dios y emprende grandes cosas para Dios. Vamos a orar. Dios del cielo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Perdónanos porque no hemos sido diligentes muchas veces, oh Señor, para esparcir la semilla de la palabra. Gracias por el recordatorio que nos has traído a través de la semilla que crece, de esta preciosa parábola, recordándonos que esta palabra, esta semilla es efectiva, es poderosa, y podemos confiar en su efectividad y podemos tener esperanza en la victoria de la cosecha, Señor, que recogeremos para la gloria de tu nombre. Te alabamos, Señor, te bendecimos y en el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Qué mensaje tan poderoso de parte del pastor José. Qué lindo cómo Jesús aún nos sigue hablando a través de su palabra. Amén. Y bueno, y si no conoces de Jesús, queremos llevarte a que conozcas un poco más de Él, ya que Él te ama de todo corazón. Visita ahora mismo cfmiami.es/conectar para más información y cómo ayudarte y orar por ti. Te esperamos la semana que viene aquí a CF en Internet. Dios te bendiga.